Hace mucho tiempo que yo he querido invitar al Padre Luis aquí a la Basílica de la Virgen de Coromoto, y hoy el Señor nos lo mandó y la Virgen lo trajo hasta aquí, y le he pedido el favor, viene de visita, pero le he pedido el favor para que nos dé una introducción a lo que es la Sagrada Escritura. Padre Luis, este es el equipo, muchos de ellos son emausianos, están en la Legión de María, en grupos de apostolado. Muchos de ellos hoy se inician y quieren estudiar, quieren conocer, quieren entrar en este sabor de lo que es el mensaje de Jesucristo el Señor. Y es parte de todo el equipo de pastoral de la Quebrada de la Virgen. Entonces, Padre, bienvenido, y de verdad que yo siento que eso es un regalo de Dios que usted esté aquí hoy. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Aprecio mucho al Padre y le doy las gracias por darme la oportunidad de compartir aquí. No es casualidad, es un querer de Dios. Ni yo sabía, ni ustedes sabían. Pasamos por aquí, están inaugurando, ¿están comenzando hoy? Hoy sí. Están comenzando hoy, bueno, este curso de Biblia es un querer de Dios, por eso me da inmensa alegría. Yo simplemente, si ustedes tienen Biblia allí, ¿verdad? Sí. Uno que quiera leer la Biblia, pues, se acerca para acá. Uno que busque aquí y que vea, venga para acá. Para mostrarles lo que ustedes van a hacer, según el Maestro, el Señor Jesús. Por aquí, por aquí. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, en el versículo 4, Jesucristo le dice a ustedes, a mí y a todos los cristianos del mundo entero, dice el por qué hay que estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Escuche. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Jesucristo, que es el Maestro, que es el camino, la verdad y la vida, que es tu Señor y mi Señor, afirma, no solo de pan viven los católicos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora comprenden por qué andamos raquíticos espiritualmente. Porque tenemos una crisis, y la crisis es grave. Cuando una persona está muy grave, está en terapia intensiva, porque hemos abandonado el alimento que es la palabra de Dios. Si Jesucristo dijo que el alimento era la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, algo nos quiere decir, ¿verdad? Los apóstoles, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 32, se me fue el ayudante, otro ayudante, que lea, ahí viene, San Lucas capítulo 24, camino de Emaús, los emausianos, aquí hay algunos emausianos, ¿no? Todos son emausianos, peor todavía, 24, 32 de San Lucas, dice, la importancia de lo que es la palabra del Señor en el fuego espiritual o en la vida espiritual del ser humano. Lucas 24, 32. Ya lo perdí. 32. Entonces se dijeron el uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. No, me leyó mal. No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Ajá. Aquí ¿no hay un signo de interrogación ahí? Sí. Se me lo está comiendo, ustedes no me dejan el aire. No sentíamos que nos ardía el corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Es una pregunta. O sea, está diciendo, cuando usted y yo leemos las Escrituras, ¿qué sucede? El corazón que está. ¿Se acuerda cómo venían ellos? Decepcionados. ¿Se acuerda que dijo? Qué tardos de corazón para creer son ustedes. Y comenzó a explicarles las Escrituras. Entonces, cuando ellos estaban tardos de corazón, corazón duro, ¿cómo hizo Jesús para que ellos pudiesen creer? Porque él les reclamó, qué tardos de corazón para creer. Y comenzó a explicarles la Escritura. Y así comenzó entonces a arder el corazón
mientras les explicaba las Escrituras. ¿Cuál es la tarea precisamente de este curso? Hacer que en ustedes arda el corazón mientras se explica las Escrituras. Pero no solamente eso. Si ustedes miran, por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 17, ustedes van a ver que San Pablo, cualquiera el que lo encuentre lo puede leer. Romanos 10, 17, San Pablo viene a decirnos a nosotros por qué es tan importante. A ver, ¿cómo dice esta traducción? Así que la fe proviene del oír. Escuchen, ¿de dónde viene la fe? No se compra en una bodega, no se compra en una panadería, en una zapatería. ¿De dónde viene la fe otra vez? Así que la fe proviene del oír. Proviene del oír. ¿Y qué vamos a oír? ¿Lo que diga Pánfilo, lo que diga Petronilo, lo que diga cualquier tonto por ahí? El oír depende de la predicación de la palabra de Jesucristo. Ah, bárbaro. Si esto es verdad, y no puede ser mentira porque es palabra de Dios, entonces ustedes comprenderán por qué van a comenzar un curso de Biblia. Primero, porque no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, porque no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las Escrituras. Y tercero, porque la fe nace de la predicación. Pero ojo, cuando se predica, ¿qué? La palabra de nuestro Señor. Es tan claro como eso, ¿no? Ahora, hay que creerlo o no creerlo. Si ustedes lo creen, entonces ustedes van a comenzar a gustar la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios, hermanos, según dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo allá del 12 en adelante, esa palabra de Dios no solamente deberían comenzar ahorita. ¿Desde cuándo deberían haber comenzado ustedes a leer esa palabra de Dios? Para alimentarse, para que arda su corazón y para que comiencen a tener fe. ¿Desde cuándo? ¿Otro que lo encuentre por allí? No, cualquiera lo puede leer. Ustedes tienen Biblia, a ver. ¿Ah? Segunda de Timoteo 3, del 12 en adelante. ¿Cómo dice ahí? Tú, empero, mantente firme en lo que has aprendido y te ha encomendado. Escuche lo que viene. Considerando quién te lo enseñó. Considerando quién te lo enseñó. Debe permanecer firme en lo que has aprendido, sabiendo quién fue que se lo enseñó. O sea que lo que tenemos, lo que nosotros creemos, nos lo han dado de herencia hace 2000 años. Pero, ¿y cómo es que usted y yo nos mantenemos firmes en eso? Y también que desde la niñez aprendiste las sagradas letras que te pueden instruir para la salvación. Y también que desde la niñez ustedes vienen estudiando las sagradas letras. ¿Cuáles son las sagradas letras? La palabra de Dios. Desde la niñez ustedes están en curso de Biblia. ¿Verdad que no? Ahí ya están faltando. Pero recuerde que Jesús dice que unos fueron llamados a trabajar a las 5 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros a las 12, otros a las 3 de la tarde y otros a las 5 de la tarde. Puede ser que ustedes sean a las 5 de la tarde, pero a todos les pagó igual. No importa la edad que usted tenga, pero está comenzando a leer las Escrituras. Es verdad que debería haber comenzado a las 5 de la mañana a trabajar. Es decir, cuando era joven, cuando era niño. Pero no lo logró. Pero ahorita ya puedes comenzar a leer la Sagrada Escritura. ¿Sabiendo por qué? Las Sagradas Letras, otra vez. Las Sagradas Letras. Que te pueden instruir para la salvación. ¿Para qué van a estudiar la Biblia? Para instruirse y alcanzarla. Entonces hay un motivo. Entonces el padre no tiene que estarle rogando, vengan al curso de Biblia. Si ustedes ya son personas pensantes y adultos y dicen, yo me quiero instruir. Yo voy a pedirle al sacerdote que me instruya. Para eso es el sacerdote, para eso es el pastor de las almas. Que me instruya, porque yo quiero alcanzar la salvación. ¿Dónde lo leí? En 2 de Timoteo 3:15. Entonces lo creo.
Y de ahí nace entonces el deseo de la gente de leer la Sagrada Escritura, de prepararse. Pero no solamente me lleva a la salvación. ¿Qué más? Mediante la fe que cree en Jesucristo. Me lleva a la salvación. ¿Por qué me lleva a la salvación? Porque leyendo las Escrituras yo voy a alcanzar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han visto el pasaje de la Escritura, creo que fue el domingo pasado o el antepasado, no me acuerdo cuándo fue, que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Sí se acuerdan o no estaban cuando eso? ¿Sí estaban cuando eso? Bueno, entonces ustedes verán cómo la Biblia dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas cuando creyó en la palabra. ¿Se acuerda que le dijo, Señor, si eres tú, mándame la palabra, mándame, y yo podré caminar sobre las aguas? Y Jesús le dijo, ven. Pedro sentía las olas, el viento en contra, pero creyó en la palabra y se lanzó de la barca y caminó sobre las aguas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que cuando usted y yo creemos en la palabra, podemos caminar sobre las aguas. Y que si no caminamos sobre las aguas somos porque somos tontos, no nos lanzamos porque no creemos en la palabra. Pero ¿cómo vamos a creer en la palabra si no la hemos leído? Si no nos hemos instruido. Ella nos lleva a la salvación y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y escuche la otra. Sigue. El 16. No, el 16 no, todavía no ha terminado. Yo creo que no ha terminado el 15 todavía. No, se está ¿Ya terminó el 15? Ajá. Bueno, entonces, la otra, el 16, entonces ya, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para... Sí, como que no la conocen, léala. Yo pensé que la conocían, pero no. Toda escritura inspirada por Dios es propia para enseñar. Es propia para enseñar. ¿Por qué van ustedes a leer la Biblia? Porque ustedes quieren enseñar a sus hijos, a los niños de catequesis, o en el grupo de apostolado, a los miembros de Maús, o de la comunidad, o de la Legión de María. Llámese como llame. Reprender. Para reprender, porque ahí no hay gente perfecta, hay gente que se equivoca. Corregir. Igualmente. Instruir justicia a los pecadores. Instruir en la justicia a los pecadores. Y a mí me gusta esto, si quiere subrayenlo. Escuche. Instruir justicia a los pecadores para dirigir a los buenos en la justicia. Para dirigir a los buenos en la justicia. O sea, para que usted y yo aprendamos a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Entonces necesitamos, queridos hermanos, usted y yo, amar esta palabra como algo divino que es en realidad. Y como yo no soy el que va a dar el curso, sino solamente es un abreboca, San Juan, capítulo 8, versículo 47. San Juan, capítulo 8, versículo 47. Antes de leerla, por favor, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se consideran de Dios o se consideran del diablo? De Dios. ¿Seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Por qué bajaron el volumen? ¿Por qué como que están inseguros? Juan 8, 47. Pues si es verdad que ustedes son de Dios, no se les olvide lo que dice aquí. Venga, niña, venga para acá, venga para acá. Venga. Si es verdad, no importa, ponga los lentes y no le presto los míos, o la lupa. Léalo, muy bien, léalo. A ver, ni yo tampoco, ahorita. No me vale. El que es de Dios es... Levante el chaval, no me empuje. Levante la mano el que es de Dios. Ajá, muy bien. Otra vez, dígale a ellos que son de Dios, otra vez. El que es de Dios. El que es de Dios. Ustedes, ¿verdad que levantaron la mano? Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia del que es de Dios? Escucha las palabras de Dios. Escucha la palabra, por eso vienen al curso de Biblia, ¿verdad? Y si no vienen, y si se dejan llevar por la pereza, ¿qué pasa? Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Si ustedes no quieren escuchar, si no quieren venir al curso, les da pereza, les da sueño, tienen otras cosas más importantes, es porque no son. Porque el que es de Dios, de lógica y razonable,
la palabra de Dios, escucha. Yo simplemente felicitarles, animarles. Mire, padre, le digo lo que le dije, lo que me dijo un pastor una vez a mí. Una vez se convirtió un pastor, ¿no? Bueno, no se había convertido. Iba a debatir conmigo. Y llegó y estaba en la misa y se paró en la puerta, porque iba a debatir conmigo. Y yo cuando lo vi, yo ya, en el humo me doy cuenta que son evangélicos. Yo me di cuenta que eran evangélicos. Y yo dije, ese tiene una pinta de evangélico. Cuando terminé, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije, perdóneme, ahorita no puedo hacerlo. Tengo un curso de Biblia. Me dijo, un curso de Biblia. Que en la iglesia católica dan cursos de Biblia. No venga con mentiras. Le dije, sí. Dijo, yo no me voy hasta no ver. Está bien, yo no vengo, no debato con usted, porque venía a debatir con usted. Pero compruébeme que usted va a dar un curso de Biblia. Yo tengo que verlo con mis propios ojos, porque a nosotros nos enseñaron que los católicos no estudian la Biblia. Y le dije, vamos. Y ese día fueron como 200 personas con la Biblia, así como ven ustedes. Y el hombre dijo, ya vamos, ¿me presta el micrófono? Yo le dije, no, si va a debatir, vamos a debatir. Dijo, no, es para decirle unas palabras. Y le digo, lo que él le dijo a la gente, yo se lo quiero decir a ustedes. Yo soy copión. Le digo, aprovechen la oportunidad de que tienen un sacerdote que les enseña la Biblia, porque esto es un milagro. Son muy pocos los sacerdotes que se sientan como este señor que está aquí a compartir la palabra de Dios, alimentar al pueblo con ese alimento de que habla Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que venga a darles un curso de Biblia, a gustar la palabra de Dios con ustedes, son muy pocos. En la iglesia muchos sacerdotes hay, pero muy pocos se sientan con su pueblo a estudiar las Sagradas Escrituras. Y esa es la crisis que tenemos en la iglesia. La crisis en la iglesia no es una crisis económica, es una crisis de fe, una crisis espiritual por falta de la lectura de la palabra de Dios. Y si ustedes tienen un sacerdote que les explique la Sagrada Escritura, esto es para que estuviera lleno el santuario. ¿O no? Pero, y si la gente no sabe, porque ustedes no le han contado, pero ustedes deberían haberle contado a las demás personas. Y ustedes deberían cada día al menos traer uno más. Porque si ustedes creen que esto es palabra de Dios y que el que es de Dios escucha la palabra de Dios, y si no la escucha porque no es de Dios, usted se tiene que poner a pensar, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con mi esposo? ¿Qué pasa con mi vecino? ¿Por qué yo no lo animo a estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no? Vamos a pellizcarnos a ver qué está pasando. Aprovechen esa oportunidad, Padre, y de mi parte felicitarle. Yo digo como el pastor, me quedo sorprendido, porque son contados los sacerdotes que se sientan a gustar la palabra de Dios. Cuando eso es lo propio, voy a terminar, ahora sí termino. Le dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2, sí, cualquiera, le dice un apóstol a los otros apóstoles, a los cristianos, a todos. Hechos capítulo 6, versículo 2. ¿Otro que quiera leer? ¿Qué le dice? A ver. Hechos 6, aquí. En atención a esto, los 12 apóstoles, convocando a todos los discípulos, a todos los discípulos, a todos los creyentes, a todos los que digan al Señor, escuchen atención, ¿qué les dijo? Le dijeron, no es justo. Otra vez. No es justo. Otra vez. No es justo. Grábenselo. No es justo a los ojos de Dios que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios. No es justo que descuidemos la palabra de Dios por tener cuidado de las mesas, para hacer otras cosas importantes en la iglesia, para servir en la iglesia. Porque aquí entre no, ustedes no, porque no los conozco, los que no vinieron, los que no. Pero la mayoría de grupos de apostolado, ¿para qué son grupos de apostolado? Para servir en las mesas. ¿Y a dónde están los grupos de apostolados que dicen, no es justo que abandonemos la palabra de Dios para servir en las mesas? ¿A dónde están? Y los curas caemos en lo mismo. Los curas estamos sirviendo en la mesa y no es justo que abandonemos la palabra de Dios
para dedicarnos al servicio de la mesa. Y el versículo 4, ¿qué concluye? En el versículo 4. Ya va. Y con esto podremos nosotros emplearnos enteramente en la oración. En la oración, ¿y qué más? Y en la predicación de la palabra divina. Y en la predicación de la palabra divina. Dos cosas importantes. La oración y la palabra van unidas, no pueden separarse. Las dos van unidas. La predicación de la palabra de Dios y la oración. Queridos hermanos, esto es necesario. Esto es urgente. Quisiera darle un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo a cada uno de ustedes. Porque es que me llena de gozo y de felicidad de verlos queriendo estudiar la palabra del Señor. Y antes que venga el Padre, un detallito más. ¿Se acuerdan que un día Jesús llegó a una casa y estaba Marta y María? ¿Se acuerdan? Dos hermanas. Y una hermana se sentó a los pies del Señor. ¿A qué? ¿Quién lo dijo? A escuchar su palabra. ¿Y se acuerda que la otra se molestó? Y la otra estaba preocupada como los grupos de Maús, como los grupos de la Legión de María, cursillistas, carismáticos, en otras cosas. Y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana pierda el tiempo escuchando tu palabra? Cuando hay tantas cosas importantes que hacer. Dile que me ayude, que no me deje sola, que deje de ser sinvergüenza. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? Con lamento, Marta, Marta, muchas cosas te agitan y te preocupan, cuando una sola es necesaria, la más importante. Una sola es la más necesaria, la más importante. ¿Cuál? Escuchar la palabra. Y esa es la que hemos abandonado. O si no, dígame, ¿cuánto lee usted la palabra de Dios diariamente? ¿O cada cuánto la lee? No, pero no me digan mentiras, dígame la verdad. Ajá, ¿de cuánto tiempo? Va. Y dice el Señor, una cosa es necesaria. María escogió la mejor. Y nadie se la quitará. ¿Y la mejor? Hoy puedo decirles a ustedes, ustedes escogieron la mejor parte. Y nadie se la quitará. Porque eso va a hacer brotar en ustedes la fe. Va a hacer que nazca, crezca la fe en sus corazones, en su familia. Y ustedes al mismo tiempo van haciendo que la palabra de Dios se vaya extendiendo. Y por eso Jesús un día llegó y preguntó, ¿se acuerda la pregunta que hizo en Lucas 18:8? Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? La pregunta quedó en el aire. No digo ni sí ni no. Pero esto quiere decir que si la palabra de Dios es la que produce fe en nosotros y nosotros no la leemos, cuando venga el Hijo del Hombre no tendremos fe. ¿Usted no se da cuenta que la gente, en vez de creer en la palabra de Dios, ya comienza a cuestionar la palabra de Dios? Ya comienza a cuestionarla. Ahorita, el día del Evangelio, que Pedro caminó sobre las aguas, por allá algunos decían, eso no fue, Pedro no caminó sobre las aguas, era mentira. Es que Pedro se tiró, fue en la orillita y comenzó, todavía no se hundía porque estaba en la orillita. Y a medida que iba caminando se fue para lo hondo y ahí sí se hundió. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Pero así habla la gente, porque a la gente que no lee la Biblia le cuesta creer. Pero el que lee la Biblia está tan acostumbrado a ver los milagros de Jesús, el poder de Jesús, que dice, Jesús, el de la Biblia, es tan poderoso que es capaz con su palabra de mantenerlo todo. Dice la misma Biblia, que con su palabra lo mantiene todo. Hebreos capítulo 1, versículo del 3 en adelante, si alguno lo lee, y ahí dice que Jesucristo lo mantiene todo con con la fuerza de su palabra. Capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Para que otro que lo lea, para que no sea el mismo que lo está leyendo. Hebreos capítulo 1, eso está en medio del Génesis y el Apocalipsis. Por ahí, búsquenlo. 1, del 3 en adelante. Vamos a darle chance a otro porque otro que lo lea. Para que se anime. No, otro que lo busque él. Venga. Él es el reflejo de su gloria
la imagen la misma de Dios, es y mantiene el universo con su palabra. No me corra. Otra vez. Escuche. Ahora que me perdí. El 3. Él es el reflejo de su gloria. Él es el resplandor de su gloria, el reflejo de su gloria. Él es Dios. La imagen misma, lo que Dios es. Es divino como el Padre, la misma naturaleza del Padre. Y escuchen lo que viene. Atención a esto. Vean la importancia de la palabra. Y mantiene el universo con su palabra poderosa. ¿Otra vez? Y mantiene el universo con su palabra poderosa. ¿Otra vez? Y mantiene el universo con su palabra poderosa. No notan nada. Y mantienen el universo. O si no, miren el sol. Pregunto, ¿cuántas columnas tiene el sol para que no se caiga? Para que lo sostienen. ¿Cuántas columnas tiene la tierra para que no se hunda? A ver, díganme, ¿cómo se sostiene la tierra? ¿Cómo se sostiene el sol? Los científicos, los no sé qué, dicen, se llama la ley no sé qué. La ley de la gravedad. ¿Saben qué es una ley? Una orden. Dios le dijo a la tierra, se me queda ahí. La palabra, una orden. Y dijo la tierra, mande, Señor. Le dijo al sol, y usted se me queda ahí. Si se me acerca mucho, me quema la gente. Y si se me aleja mucho, la gente muere de frío. Se me queda ahí. Y dijo el sol, mande, Señor. Es una ley. Es la palabra que se hace ley, que se asume. La tierra obedece a la palabra. El sol obedece a la palabra. El universo entero obedece a la palabra. Lo sostiene todo con la palabra. El universo entero obedece a la palabra. ¿Quiénes son los únicos que no obedecemos la palabra? Solo los seres racionales, los que deberíamos hacerlo. ¿Y saben algo? El padre se me fue. Y yo nomás iba a dar una palabrita, ¿no? Mire, ¿y saben algo, hermanos? Que la diferencia entre el diablo y nosotros no es mucha. El diablo cree en Dios y usted y yo también creemos en Dios. Los dos creemos en Dios. La diferencia está en que el diablo cree en Dios y tiembla, pero no hace lo que Dios manda. No obedece su palabra. Y usted y yo creemos en Dios, también temblamos, pero ¿será que obedecemos la palabra? Si no la obedecemos, somos diablitos. Y si la obedecemos, somos creyentes. ¿Qué es un creyente? Un creyente es el que actúa no por razón, sino porque cree en lo que dijo alguien, por eso se llama creyente. No le consta, no lo entiende, la razón no lo abarca, pero lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque quien lo dijo es grande y poderoso. Para él nada es imposible. ¿Se acuerdan la fe de la Virgen María? ¿Se acuerdan, verdad? Lucas 1:38. La fe de la Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí. Bebé, ¿conocía la palabra o no la conocía? ¿Y qué hizo cuando encontró la palabra? Hágase en mí según. Ajá. ¿Y por qué la Virgen María? Vea que la palabra de Dios produce fe. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Pero pregunto, ¿y por qué creyó en la palabra de Dios? Versículo 37. ¿Por qué? 1:37. Pues nada es imposible para Dios. ¿Por qué creyó y dijo, hágase en mí según tu palabra? Pues nada es imposible para Dios. Entonces, el hombre de fe deja la razón a un lado y dice, de razones no quiero nada. Yo quiero creer. Y quiero creer en la palabra. He aquí la esclava del Señor. Me doblego, me rindo. Dejo la razón a un lado. Por eso soy esclava del Señor, dice la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. La razón la dejo a un lado y comienzo a creer en la palabra. ¿Y por qué creo en la palabra? Porque para Él no hay nada imposible. Cuando usted y yo leemos la Biblia, comprendemos que para Dios todos los milagros, resucitó a Lázaro, caminó sobre las aguas, hizo caminar a Pedro sobre las aguas, bueno, todo lo que Él hizo, y entonces usted dice, Naguará, este no es un hombre, ese es Dios.
Ese es el grande, ese es el poderoso. Y si es el poderoso, para él nada es imposible. Entonces lo que él diga, yo lo acepto, yo lo creo, yo apuesto a eso, yo vivo lo que dice ahí. Punto. Pero eso es imposible. Sí, eso es verdad para los hombres. Pero para Dios, nada es imposible. Ahí comienza la fe. Ahí comienza la fe. ¿Se acuerda que un día Jesús le dijo a un hombre que, por cierto, no era judío? Según dice Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. ¿Se acuerda que era un soldado romano, un capitán romano? Y llegó y le dijo, mire, tengo un siervo que está enfermo. Y Jesús le dijo, voy a curarlo. Le dijo, no señor, no señor, no soy digno de que entres. ¿Qué más dijo? Solo di una palabra y mi siervo quedará. Bastará para curar. Y dio la explicación. ¿Cuál fue la explicación? Porque yo también soy oficial. Y yo le digo a uno de mis subalternos, ven y viene. Y le digo, va y ve y va. Y le digo, haz esto y lo hace. Si yo, que soy un simple mortal, tengo palabra y se cumple mi palabra, ¿cómo será la tuya? ¿Y sabe qué dijo Jesús en el versículo 11? ¿Qué dijo Jesús en el versículo 11? 8:11. ¿Qué dijo? Yo se lo digo. A ver, yo se lo digo. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel. Ya, no me empujo, ya va. No he encontrado a nadie, ¿dónde? En Israel. Bárbaro. ¿Quién era Israel? El pueblo elegido por Dios. O sea, los seres más creyentes en Dios. Los que no adoraban otros dioses. Los que creían en el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que hizo el cielo y la tierra con su poder, con el poder de la palabra. Y dijo Jesús, en esos que debería existir una fe tan grande, los salvé de allá de Egipto, a esos que les di el maná, a esos que les he mostrado todo el milagro, ellos deberían tener la fe más grande del mundo. Pero dice, estos sinvergüenzas, vagabundos, no tienen fe. Y este hombre que era romano por allá, que no creía sino en otros dioses, este dice, con su sola palabra basta, dijo Jesús, le aseguro que ni siquiera en Israel. Me perdí. El 10, mamita, el 10. El 10. Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham. El que tiene fe ya tiene el pase al banquete del reino y se sentará a la mesa. Pero muchos de oriente y de occidente y muchos del pueblo de Israel, que ahorita serían católicos. Ahorita el pueblo de Israel, ¿quiénes somos? Los elegidos del Señor. Nosotros los católicos, los que vamos a misa, los emausianos, los de la Legión de María, los carismáticos, los cursillistas, los curas, los obispos, que deberíamos tener más fe, dice Jesús, botaron la fe, la dejaron a un lado. Y vendrán muchos de oriente y de occidente. ¿No recuerdan el Evangelio del domingo? Creo que fue la mujer cananea. Cananea. Y le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Y recuerda que venía de otro lugar. ¿Y qué le reclamó? Le reclamó que los hijos, ¿se acuerda que el pan para quién era? No, ¿para quién era el pan? Para los hijos y no para los perritos. Y esa mujer simbolizaba a los paganos, los perritos. Y este que simbolizaba a los perritos tenía más fe que los hijos. Que los hijos de Israel, por los que vino Cristo. Eso nos está reclamando. Usted y yo deberíamos tener más fe que cualquier otra persona. Pero le aseguro que los ateos tienen más fe en los brujos que ustedes y yo en Dios. ¿O no?
Claro, claro que sí. Y mucha gente cree más que en cualquier tontería. Llámese que le leyeron las cartas, le fumaron el tabaco, cualquier tontería. Tírenle un poquito de tierra de cementerio, un sapo remendado, una manillita aquí, lo que sea. Yo en Sabaneta, les cuento aquí en Sabaneta, mi hermana sembraba siempre unas maticas más bonitas, le gustaban las matas alrededor de la casa, bien bonitas. Y cuando las matas estaban bien bonitas venían y se las cortaban. Otras mujeres para llevar, para sembrar sería, ¿no? Pero se las llevaban y las dañaban. Mi hermana me dijo, ya estoy cansada, ¿qué hago? Le dije, chica, ¿usted sabe que aquí la gente cree en la brujería más que en Dios? Amarre una cabullita roja. Le amarró una cabullita roja y más nunca le tocaron una matica. Más nunca. Porque en eso sí cree la gente, en eso sí cree. Pero en Dios no. Entonces Jesús reclama. Ay, pero ¿por qué no tenemos fe? Porque la fe viene de la palabra de Dios. Y usted y yo estamos dedicados en la iglesia a hacer muchas cosas, comenzando por los curas y los obispos, pero no tenemos tiempo para lo más importante. Una cosa es importante. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Termino. Juan 8:51. ¿Qué dice Jesús? Venga, niña, venga. Oferta. Información de última hora. ¿La toma o la deja? Va. Les aseguro. Otra vez. Les aseguro. Otra vez. Les aseguro. Les aseguro, y no fue yo, es Dios que no puede mentir. Que quien hace caso de mi palabra. Les aseguro que el que lee la palabra, hace caso a mi palabra, oferta. No morirá. Otra vez. No morirá. Otra vez. No morirá. ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con pitillo? O como dicen los mexicanos, ¿con popote? No hay una oferta más grande que esa. ¿El que qué? Le aseguro. Le aseguro. Le aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. No morirá. El que hace caso. Pero para hacer caso tenemos que leerla. 1000 felicitaciones. Dios les siga bendiciendo. Padre, ese es el trabajo, el deber ser, la misión que Dios nos ha encomendado como pastores, alimentar al pueblo con no solo de pan, sino con la palabra de Dios. 1000 felicitaciones. Siga adelante y a todos ustedes, felicitaciones. Yo me voy porque soy pobre y vivo lejos. Un grato placer.